Buenos días a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes en esta tercera sesión del ciclo de conferencias que la Academia Nacional de Arquitectura, en esta nueva Academia del siglo XXI, está llevando y promoviendo a cabo con el objeto de dar a conocer, reconocer y conocer la arquitectura mexicana que se está produciendo en toda la República Mexicana y que es de una altísima calidad. Me da muchísimo gusto que en esta ocasión nos acompañen tres grandes estrellas de la arquitectura mexicana. En primer lugar, Augusto Quijano, de Mérida, Yucatán. Estudió en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Es académico emérito y también miembro de la Academia de Artes. Ha ganado en 2 ocasiones la medalla de oro de la Bienal de Arquitectura Mexicana. La primera a sus 39 años y en 2006 en la Bienal de Sao Paulo impartió la cátedra Federico Mariscal de la UNAM. Él tuvo el primer lugar, el primer premio del Foro de Jóvenes Arquitectos Mundial que se llevó a cabo en Guadalajara en 1988, cuando Augusto Quijano era todavía un joven. Como tal, recordamos esa bellísima experiencia en donde todos los presidentes municipales en aquel entonces de la zona conurbada de Guadalajara aportaron un programa y creamos equipos de jóvenes arquitectos, uno de Mérida, uno de Chipre, otro de Bulgaria, otro de Chile, Jorge Iglesias, y se fueron conformando equipos. Ricardo Agras también estuvo en ese aspecto y fue un éxito a nivel internacional la participación de ustedes. En segundo lugar, nos acompaña y ha aceptado estar con nosotros José Castillo Lea, arquitecto de la Universidad Iberoamericana también, con maestría y doctorado en urbanismo en la Universidad de Harvard. Dirige desde el 2002, junto con Saide Springle, su esposa, a 911, un despacho dedicado a proyectos de arquitectura, urbanismo, movilidad, basados básicamente en la Ciudad de México. Es importante mencionar que los espacios públicos que ha rescatado y que ha propuesto en la Ciudad de México José Castillo han sido poco a poco elementos que van detonando la mejoría del entorno urbano, porque queremos nosotros hacer patente que la arquitectura está presente en la historia del ser humano permanentemente. Toda la sociedad en todo momento está usando un espacio arquitectónico y es precisamente la labor de la academia el dar a conocer la arquitectura y la importancia que tiene la organización del espacio. Y por último, nos acompaña el arquitecto Ricardo Agras, de Guadalajara, Jalisco, en donde es un arquitecto de la Universidad de Guadalajara, hizo estudios de posgrado en la Academia Internacional de Arquitectura en Santo Quirico, en Bulgaria, de la cual me honro en ser también maestro fundador de la Academia Internacional de Arquitectura. Diseño bioclimático en la Universidad de Colima, ha sido profesor de distintas universidades. Su obra ha sido objeto de múltiples reconocimientos, entre los que destaca la medalla de oro en la 13ª Bienal de Arquitectura de la Federación de Arquitectos de México. Es académico emérito también y de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Guadalajara. Entonces, para mí es un honor el contar con ustedes. Tenemos ya programada la 4ª y 5ª sesión académica, que va a ser una sorpresa y que esperemos que tenga el éxito que han tenido las demás. Al momento me están reportando 6,000 inscripciones a esta conferencia, a esta plática, y para lo cual me voy a permitir presentar al arquitecto Antonio Toño Gallardo, que es el secretario general de la Academia y quien será el que va a hacer la moderación de este evento. Toño Gallardo, te dejo con la palabra, agradeciéndole a todos y diciéndoles y prometiéndoles que la Academia Nacional de Arquitectura está más viva que nunca en toda la República y habrá sorpresas importantes para llevar la arquitectura ante las autoridades, ante la sociedad, para que vean la importancia que tiene nuestra profesión y nuestra pasión, que es hacer arquitectura. Antonio Gallardo, como moderador, te dejo la palabra. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Es un gusto estar con estos tres amigos. Y bueno, desde aquí, desde la región, yo digo que todavía más transparente porque estamos recuperando aire acá en la Ciudad de México y en contacto de casi hasta el Paseo Montejo con ese gran representante de la arquitectura yucateca y hasta Jalisco en la Perla de Occidente con Ricardo Agras. José Castillo, que también es un eterno y constante viajero, no solo en México, sino en todo el mundo. Entre todos, los invito a que hagamos un paseo, como si fuéramos por el Paseo Montejo o por aquello que no se logró en la calzada de Tlalpan, José, ¿tú te acuerdas? Pero mejor del Giardino
al Arsenale en aquello que no pudimos hacer en la Bienal de Venecia, pero que sigue vivo. Y con Ricardo, bueno, pues él está ahorita en Vallarta, pero se conecta con nosotros y más que ver imágenes, platicar en este paseo de arquitectura que es uno de los tantos comunes denominadores que los une. Le pediría yo a Augusto que inicie para romper también esa idea que existe, que yo creo que es también una leyenda de ese centralismo del manejo de la arquitectura. Tú tenías esa preocupación y bueno, inicias tú, Augusto, con tu pensamiento y tus planteamientos. Adelante. Muchas gracias, Toño. Muchas gracias a todos. Para mí, primero que nada, es un placer estar aquí en este evento, ¿no? Y ser escuchado por muchas personas. Como arquitectos, nuestro trabajo pues, lo hacemos, lo desarrollamos, se queda ahí, la gente lo ve, pero tal vez no pueda ver tal vez otras cosas que tal vez vienen implícitas. Y una de ellas es esto que me toca vivir a mí hace 40 años. Cuando yo voy a estudiar a la Ciudad de México, estudio arquitectura, me acuerdo que estaba yo ahí y pasó el arquitecto Serrano y le dije, yo no sé qué rayos hago aquí en México, ¿no? Si voy a regresar a Mérida, ¿sí? Y ya me faltan 6 meses, regreso a Mérida a trabajar, a hacer casas, ¿no? Y acá me enseñaron a hacer edificios de 18 metros de altura, de 60 pisos o de elevadores y aceros y demás. Me acuerdo muy claro una cosa que el arquitecto Serrano me dijo. Me dijo, ¿qué hay en Mérida? Me dijo. Y yo en plan de broma, le dije, lo que va de Mérida hay puro sol, me dije, ¿no? Yo jugando con él. Y me dijo, pues haz sombras. Y yo no capté eso hasta muchos años después, 7, 10 años después, tal vez, cuando me di cuenta, híjole, o sea, acá estaba la clave, ¿no? O sea, ¿qué tengo en mi región? ¿Qué tengo en mi contexto? ¿Qué tengo en mi sitio? ¿Qué ingredientes tengo? ¿Sí? Para poder hacer en este lugar y en este tiempo, que son los dos espíritus que para mí tiene la arquitectura, el espíritu del lugar y el espíritu de la época, y la que hay que hacer un clic para poder entonces producir algo que tenga un valor. Y empecé a darme cuenta que tal vez no es la arquitectura de grandota, sino lo grandioso que puede ser al menos un proyecto de 100 metros cuadrados. O lo grandioso que puede llegar a ser un proyecto de 200 metros cuadrados en la que uno pueda poner y pueda hacer un proyecto de grandes ligas, por decirlo de alguna manera. Entonces empecé a encontrar desde este lugar donde yo empecé a trabajar hace 40 años, a Yucatán, que es, así que es como una especie de rincón, o está a un costado de aparentemente ciertas cosas, empecé a encontrar que la arquitectura es eso. No podemos decir que la arquitectura de Estados Unidos sea de AA, la arquitectura de Japón sea AAA, la enseñanza en Harvard sea la más alta del mundo, o la enseñanza en Ibero sea la mejor de cualquier otra universidad del país. No sé. O sea, me empecé a dar cuenta que cualquiera que use un poco elementos de sentido común, partiendo de los ingredientes que tiene, puede hacer una gran obra. Entonces, por lo tanto, yo puedo desde Yucatán poder hacer la mejor obra de arquitectura a nivel mundial, sí, me lo puedo proponer. Y volteando la vista hacia adentro, no la vista hacia afuera, lo que comúnmente hacemos los arquitectos, ¿no? Entonces, bajo este pensamiento que cabe la pena aclarar, uno cuando tiene estas reuniones como que piensa un poco qué va a decir y cómo lo va a decir y demás cosas, ¿no? Y curiosamente, esto que estamos platicando ahorita, no se me ha ocurrido decir en esta charla, ¿no? Porque recibí una llamada hace 10 minutos o 15 del arquitecto Jorge Iglesias de Chile que me dijo, oye, me da una pena, tengo una reunión, no voy a poder estar. Le digo, sí, hombre, ya viste este lío con esto que vamos a platicar sobre el centralismo, ¿no? Y me dice, claro, me dice, lo que no entiende el centralismo es que la arquitectura se hace a base de puro regionalismo. ¿Sí? Y esa es la base de la arquitectura en el mundo, en todo el mundo. El regionalismo es el que domina por encima del nacionalismo. O
¿sí? Y es lo que hace que todo en un conjunto se pueda leer lo que se hace en un sitio, en un lugar, en esto y lo otro. Entonces, ahorita que lanzaste la pregunta y tocaste otra vez ese punto, ¿no? Que es así como el central, dice uno, ah, caray, pues sí, pues lo que hay que comentar con Jorge, ¿no? Y dice uno, bueno, caray, pues entonces tendremos que hablar de esto mismo. Claro, claro, imagínate, nosotros como arquitectos en Yucatán, de pronto hay unos terrenos magníficos que a veces nosotros vemos y que a veces el cliente o el gobierno, el que sea, viene otro arquitecto a hacer de otro lugar, a hacer un proyecto que no tiene nada que ver con nuestro ambiente y nuestro sitio, ¿no? Dice, no, ah, caray, ¿y qué pasó, no? Pero eso sucede también cuando nosotros vamos a otros lugares. Lo mismo me han dicho cuando hemos ido a Puebla a hacer cosas, o hemos ido a León o a Monterrey, ¿no? Cuando hemos hecho cosas, dicen, oye, estos yucatecos no tienen ni idea de lo que es hacer arquitectura en Monterrey, ¿no? Entonces, es el debate de toda la vida, ¿no? La identidad, que es algo que hemos platicado durante muchísimos años. Me acuerdo desde que tomaba yo clases con Carlos González Lobo, ¿no? Que decía la identidad, ¿no? Lo apropiado y lo apropiable, ¿no? Decía él, sí, muy claramente. Entonces dice uno, caray, pues es eso, ¿no? Por desgracia, este mundo actual tiene en las redes y en los medios actuales una gran invasión de imágenes que desvirtúan un poco tal vez estas cosas de un poco más de pensamiento profundo, que podemos tocarlo más adelante, ¿no? Pero yo creo que se desvirtúa más en una imagen cuando lo que falta ver es un poco el contenido, ¿no? El contenido que tienen a veces esos resultados como espacio, como arquitectura y como todo. No vayamos lejos, el Paseo Montejo, ¿no? Si yo te tomo una bola de fotos del Paseo Montejo, pues vas a ver que parece que estoy en Europa o en Francia, ¿no? No estoy en Mérida, ¿no? Sí, y Mérida siempre ha sido cosmopolita. La gente piensa que por ser un lugar chico no va a tener... Oye, en 1901, ¿sí? Mientras se estaba haciendo el Carson Pirie Scott allá en Chicago, acá se estaba haciendo la ferretería del siglo XIX con ventanas Chicago Windows, ¿no? Con la Chicago Windows, igual. O sea, y cuando Marcel Breuer hace la casa Hopper en Connecticut en el 62, estaban haciendo las casas de la Colonia México en 1962 con la misma materialidad, con la piedra de nuestro lugar y la piedra de Connecticut, con la hoja fina de la vegetación de Yucatán, igual con la de Connecticut. Entonces, había todo un ambiente de que siempre se ha respirado eso, ver de afuera, pero hacerlo con los ingredientes y con los elementos de nuestro contexto. Hasta acá esta primera, ¿cómo se llama? Cápsula. Gracias, Augusto. Sí. ¿Okay? De hecho, para darle entrada a José, tomo algo que alguien escribió alguna vez, creo que lo dijiste, dices, no creo en ninguna superioridad ni virtud moral de la disciplina de la arquitectura, sino tratar de ayudar a entender y hablar y clarificar lo que significa pensar los espacios desde otra perspectiva. Háblanos de esa perspectiva, por favor. Micrófono. José, abre tu micrófono. No sé si se escucha y sí. ven mi pantalla. Adelante, sí. Las voy a usar nada más de fondo para hablar de estos temas y seguir continuando con las anécdotas de Augusto. Cuando creo que el acto de hacer arquitectura, y siempre he pensado que la academia tiene un rol de conectar la disciplina y la profesión con la sociedad en un sentido más amplio. Y en ese sentido, lo que hemos construido, Zaire y yo y el grupo de colaboradores en estos casi 20 años, ha sido tratar de imaginar la arquitectura como una plataforma de comunicación. Y por eso me entusiasma no nada más sentarnos con arquitectos que admiro como Augusto y Ricardo, sino también tratar de entender las asimetrías con las que nos ha tocado trabajar, ese suelo que no siempre es tan parejo. Aquí estamos 5 hombres viejos, salvo Ricardo, que es joven, pero no hay mujeres, no hay indígenas, no hay otros grupos que de repente requieren un poquito más de participación. Entonces creo que sí hay un sentido de responsabilidad
que es el que yo hablo de que la arquitectura no es que tenga una plataforma superior, pero sí es una plataforma privilegiada para pensar sobre el medio construido. Yo creo que y comparto como dice Augusto, que en el simple acto de migrar, de ida y vuelta, alguna vez en alguna de las bienales que nos tocó ser curadores, pusimos este panel que decíamos que cuando viajamos del norte a sur todos somos turistas, pero los que viajan del sur al norte son migrantes. Bueno, en la arquitectura hay migraciones constantes, migraciones para el estudio, migraciones para el posgrado, migraciones de pensamiento, y creo que el armar una oficina es también un concepto de irse adaptando. Nosotros tenemos que ser absolutamente agradecidos y generosos con las clientes, comunidades y otras ciudades que nos han dado nuestras primeras oportunidades. Uno de nuestros primeros proyectos más reconocidos fue el CEDIM, en un concurso en Monterrey, que bajo el estigma uno que hubiera pensado decir, no, es que en Monterrey son muy cerrados, que es un cliché relativamente barato y no siempre explica las matices de lo que es trabajar con y en provincia. Pero también quisiera insistir de que hay migraciones más cercanas. Nuestro trabajo en Ciudad Neza se originó curiosamente a partir de trabajo académico y educativo. Mi tesis doctoral, que era sobre Ciudad Neza, nuestro trabajo en Eje Central y en primeros proyectos de movilidad, significó que alguien en algún momento nos dijo, oye, ¿ustedes que hablan tanto de Ciudad Neza en conferencias educativas, les interesaría trabajar en un proyecto de movilidad, que fue la línea de Mexibus, que nos llevó luego a nuestro trabajo en la línea 4 de Metrobús y que nos ha llevado recientemente a diseñar 12 trams, uno en Tacubaya y otro en San Lázaro, en un entorno bien interesante, con obras de Candela, con obras de Díaz Infante, con problemáticas urbanas. Eso para nosotros es también pensar y bajarnos de este pedestal que de repente es la arquitectura con A mayúscula y empezar a establecer otras formas de comunicación, unas regionales, otras de género, otras de clase, otras de grupos. Y eso, desde mi punto de vista, es lo más bonito de la arquitectura, cuando la arquitectura se vuelve una excusa para comunicarnos. Y aprovechando que tenemos aquí a Augusto y a Ricardo, yo tengo que hablar de lo generoso que han sido clientes de Mérida y clientes de Guadalajara y clientes con los que estamos trabajando en Guadalajara para pensar proyectos como decía Augusto, esto de llegar el arquitecto de Mérida a trabajar a Puebla. Bueno, ¿qué significa ser extranjero y qué ventajas y qué desventajas tiene? Nuestro trabajo es trabajar en un proyecto que es Cabo Norte, que es una comunidad en los bordes de Mérida, donde diseñamos el plan maestro y algunas de las arquitecturas. Y hemos perdido muchos de los concursos adicionales para desarrollar ya viviendas dentro de Cabo Norte. Pero eso más que verlos desde una perspectiva de lamento, para nosotros es una idea de ida y vuelta, de que es posible romper fronteras y quitarse estos prejuicios del que viene de fuera y de qué es el trabajo absolutamente propio y ajeno. Yo creo, y además creo que es fundamental entenderlo, comparto con Augusto esta idea de que actuar regionalmente, y sobre todo para un despacho como el nuestro, que es un despacho con una parte importante de su trabajo en planeación urbana y en diseño urbano, es de tener esas sensibilidades, de hablar menos y escuchar más, de ser mucho más sensibles al sitio, al clima, a las condiciones, incluso hasta las formas en las que se vive. Y eso para nosotros sí es central. Y hemos tenido la suerte y seguimos trabajando con el gobierno del estado de Yucatán, por ejemplo, ahora en un proyecto de movilidad muy amplio. Y no hemos más que sentido aprecio y generosidad de nuestros clientes de fuera. En el caso de Guadalajara, no todas las historias son, no todo en la arquitectura son grandes éxitos, no todas las historias terminan bien. Y hay veces hay sacrificios. Nuestro proyecto del CAE, un concurso nacional con jurado internacional que ganamos y quedó subóptimo, por decirlo menos. Y en un momento en la manera en la que el cliente decide quitarnos del proyecto después de 2 años de trabajo, tiene que ver con esta idea de la falta de presencia en Guadalajara. Por lo menos esa fue un poco la razón a la que se aludió, la idea de que éramos una oficina en México que no estábamos comprometidos con trabajar.
Y se termina un proyecto, insisto, quizás no como nosotros lo hubiéramos imaginado al 100%, pero con algunas ideas que quedan ahí latentes. Yo sé que todo mundo aquí hemos padecido de esas y sufrido de esas, pero hay que entenderlas en un contexto más amplio. Más de que hay veces hay comunicaciones cortadas, hay comunicaciones en las cuales uno tiene que ser mejor dispuesto a establecer otro diálogo, otros valores. Recientemente estamos trabajando en 2 proyectos en Guadalajara que nos sentimos muy orgullosos. Uno en Paseo Alcalde, un proyecto enfrente de una iglesia del arquitecto Castellanos, en lo que era el antiguo registro civil, rescatando una escultura importante y que pensamos que contribuye a discursos que la gente de la ciudad de Guadalajara ha tenido la vanguardia de pensar, de convertir un eje peatonal en quizás el mejor espacio público que hay hoy en día de recuperación, de movilidad y de peatonalización en todo el país. Ser para nosotros parte de ese esfuerzo en su colita es bien importante. Y finalmente, un proyecto que estamos haciendo con productora en Álvarez del Castillo y Las Américas, que también habla con esta idea de lo que es el trabajo de academia, cómo la arquitectura es una plataforma de conversación con propios y con ajenos, con amigos y con colegas, con profesionistas y con colaboradores que uno no conoce antes. Yo creo que hoy en día la arquitectura, más que estar pensando en esas discusiones de cómo elegir mejores barreras o mejores muros para actuar, nos ofrece la posibilidad de conversar y de recuperar también todo eso que históricamente en un país centralista, en un país en el cual pareciera ser que, como dice el mal dicho, más allá de Cuautitlán todo es provincia, cómo empezamos a dar la valorización a cada una de las producciones regionales. Nosotros desde el centro hemos sido, hay veces, cómplices y hay veces pecadores de esta idea de narrativas centralistas. Yo creo y yo me sumo a esta idea de pensar una academia y una profesión mucho más abierta y homogénea. Gracias, José. Ahorita comentabas de trabajar con propios y ajenos, con extraños. Recordando aquel 88, Ricardo, en el Foro de Jóvenes Arquitectos, donde entiendo que allí conociste a Augusto y a otros compañeros como el Chato Iglesias de Chile, en donde trabajaron de manera conjunta, escogidos al azar. También participó González Claverán, que en paz descanse, y ganaron aquel maravilloso concurso que los llevó después a viajar por el Mar Negro y por el Mediterráneo, al Santo Quirico, en Bulgaria, y conocer gentes de otras latitudes y poder regresar a practicar la arquitectura acá en tu casa y combinando, invitando a otros colegas. ¿Qué nos puedes decir de aquellas experiencias y cómo lo ves al tiempo ahora, después de pues casi, pues no sé, 40 años? No, 23 años. 33. Súmale los que hiciste antes. Adelante, Ricardo. Está congelada la... Sí. Bien contento del centralismo. Estamos hablando del 88. Y en 1988, sin internet, sin fax siquiera, había en Guadalajara un congreso de la Unión Internacional de Arquitecturas corriendo paralelamente al Foro Internacional de Jóvenes Arquitectos, que como ya mencionaste, Toño, se hicieron los equipos al azar. Estaba Kees Christiansen y William Neutelinks, que trabajaban en OMA, en la oficina de Rem Koolhaas, con Augusto, donde justamente fue la primera ocasión que lo conocí, y Jorge Iglesias, que ha desarrollado una amistad y un grupo de trabajo que ha permanecido por todo este tiempo, ya más de 30 y tantos años. Y justamente esa visión de permanentemente contrastando el trabajo con la oficina de Augusto y con la oficina de Jorge, nos ha permitido esto que hablaba Augusto de entender nuestros propios regionalismos. Creo que de alguna manera aquellos arquitectos que viajaron al extranjero y supieron traer del extranjero una bocanada de aire fresco para la arquitectura, pero entendiendo que tendrían que adaptarse al sitio, y estoy hablando de Teodoro González de León, participando en el despacho de Le Corbusier, regresando después a México,
o de Rogelio Salmona, que estuvo también con Le Corbusier y regresa a Bogotá, pero no hacer lo que estaba haciendo Le Corbusier allá, sino una obra propia, con los mismos postulados, pero muy anclada, a, como lo menciona Augusto, al espíritu del lugar y al espíritu de la época. Ciertamente el centralismo existe, no es propio de México, es propio de todos los países. Lo mejor de la arquitectura en Estados Unidos pues, sale en Nueva York, y lo mejor en Chile está en Santiago, y lo mejor de Argentina está en Buenos Aires. Eso es irremediable a partir del número de habitantes que tienen las capitales, y la Ciudad de México tiene 20 millones de habitantes. Por lo tanto, la cantidad de arquitectos que tiene y la cantidad de obra que se hace, pues no tiene comparación en ninguna parte del país. Yo le doy suerte, le doy gracias a Dios que no me tocó estar en Ciudad de México para tener que tener una competencia feroz contra José Castillo, Mauricio Rocha o Manuel Cervantes, que son arquitectos muy preparados, muy formados y que brillan desde la Ciudad de México. Y por otro lado, como lo mencionó Augusto, pues a mí no me queda ningún tipo de rencor o de sazón de trabajar en Guadalajara. Trabajo muy a gusto desde Guadalajara, hemos hecho otras cosas en otras ciudades, pero entender que lo que se ha hecho en Guadalajara con herencias de arquitectura como la de Barragán o la de Pedro Castellanos, y que te toca tu turno al BAT y que tienes que de alguna forma hacer una propuesta que corresponda al hoy, a la hora, sin darle espalda a esa tradición que existe de arquitectura tapatía, pues me parece que es un gran desafío. Y entonces, justamente que en la escena nacional, ya lo mencionaba Pepe Reigadas, que Augusto haya ganado la Bienal de Arquitectura no una, sino dos ocasiones, que la primera la ganó un veracruzano, que no siempre son los arquitectos de Ciudad de México. Creo que vale doble el hecho de que tú puedas ganar una Bienal de esa magnitud, no siendo de Ciudad de México. Y vemos el trabajo de muchísima gente en el país, muy interesante. Jorge Gracia en Tijuana. En Guadalajara hay una cantidad de arquitectos jóvenes que están siendo objeto de reconocimientos por la Liga de Arquitectos de Nueva York. Luis Aldrete, Alejandro Guerrero y Andrea Soto, Macías Peredo. Me parece que, tal como lo menciona José, yo también estoy en esta frecuencia de poder transitar con generaciones nuevas y con generaciones más grandes en este escenario de arquitectura nacional, donde a veces te toca jugar en cancha propia y a veces toca jugar en el extranjero. Me ha tocado hacer cosas en Ciudad de México y no ha sido problemático. Por el contrario, creo que de alguna forma, cuando te toca trabajar fuera, tienes como un poco más de lucidez de cómo es la otra ciudad, porque la miras desde fuera. Quizá ese es el éxito de Augusto, que se fue a México, se alejó de Mérida y regresó a Mérida para verla desde otros ojos, de estos, como lo mencionaba José, de este migrante que regresa del norte y que entiende que lo más importante de su arquitectura es la luz, y que hoy por hoy, pues la obra de Augusto es una de las propuestas más interesantes a nivel nacional y que sin duda encabeza la Escuela de Arquitectura Yucateca, una de las más potentes e importantes del país. Gracias, Ricardo. El común denominador que encuentro en los tres es que colaboran mucho con amigos, con otros despachos, con otros arquitectos. Augusto, tú te has caracterizado por invitar a jóvenes, como el caso del Bunch, o nuestros amigos Soreda, Peniche, que se integran para hacer proyectos juntos. Es decir, ¿cómo abordan eso? ¿Cómo se ponen de acuerdo? Porque parece que no es muy sencillo desde la misma formación que tenemos los arquitectos. Es decir, ¿cuál ha sido tu experiencia integrando esos grupos y cada quien en su propio despacho haciendo obras, proyectos específicos y regresando después a su propio trabajo? Fíjate, yo creo que una clave que creo que puede ser interesante es la siguiente. Cuando tú te juntas a trabajar con otra persona, lo invitas, es porque quieres oír sus ideas, no quieres imponer las tuyas, sino no lo invitas, ¿no? Pero la clave de todo esto es que antes que nada existe no un interés,
sino una amistad. Te lo pongo de esta manera. Al vivir en un medio mucho más chico, vamos a decir, más cerrado, como quieras llamarle tú, el conocimiento de las personas en un sitio, ¿sí? Todos nos conocemos. Yo no puedo llegar a decirle a Jorge Carlos o a decirle a Bonch que yo soy muy salsa porque me conocen desde mi familia. Me conocen toda la historia de mi vida, ¿sí? Y yo lo conozco, lo de ellos. Entonces, nadie puede llegar aquí ¿cómo se dice?, a sentirse superior al otro. Simplemente te pones a trabajar y se trabaja en algo que yo llamo lo colectivo. Oye, vamos a hacer un buen proyecto, no importa de quién sea la idea. Al final de cuentas, lo más padre de todos estos proyectos que a veces hacemos juntos es que al final no sabes ni qué aportaste tú, ni qué aportó el otro, porque no importa qué aportaron, ¿sí? Entonces, yo creo que un poco el mecanismo está en eso. Uno, la amistad. ¿Y eso qué implica? Respeto. Lo que no quiero es ganar a como dé lugar. No, voy a ganar bien, de punta a punta, como decía Fangio, ¿no? O sea, hay que ganar de punta a punta. O sea, salir en primer lugar y tu proyecto desde la primera ronda ya está peleando a ser ganador. Si no, no me interesa hacer segundo lugar, ¿no? Entonces, con mis amigos voy a procurar hacer eso. Y entra uno a trabajar, primero que nada, con la amistad y con el corazón y luego con el intelecto. Pero si los demás te van a ayudar a hacerlo bien, qué padre, ¿no? Yo creo que esa es la clave. Y es algo que creo que sucede muy bien en ciudades pequeñas o grupos pequeños. No sucede en lugares en la que son la misma ciudad o la misma manera de conseguir incluso hasta los trabajos, esa parte de tensión y a base de una serie de jaloneos y qué sé yo qué cosas pueden existir. Entonces, cuando esto pasa, dice uno, bueno, lo que tengo que hacer es esto y punto, y no tengo que estar luchando para decir a qué estoy, ¿no? Es que ya eres desde antes, ¿no? Y uno ya es desde antes de esa manera, no podemos cambiar. Ve, hay el caso que hicimos de 5, 10 haciendas. Al final ya no sabemos ni quién es quién. Y las haciendas, además, ni se publicaron. No se han publicado porque dijimos, no se publican. Es para nuestro aprendizaje, nuestra propia manera de hacer las cosas. A los invitados sí las pueden conocer, los llevamos a visitarlas, esto, no, etcétera. Pero incluso el dueño dijo, no, que no se publiquen, está bien, no hay ningún problema. Nuestro afán no es sobresalir. Nuestro afán no es el egocentrismo, nuestro afán no es eso. Yo creo que la verdadera escuela, ahorita que estaba hablando de la yucateca, se funda en lo colectivo. No se funda en decir, aquí estamos, somos mejores que los demás. No, se funda en lo colectivo y a partir de eso genera una postura de todos y que empieza a ser incluyente, una palabrita que se usa mucho ahora, en la que empiezas a invitar a otras personas. Si trabajas con Mario un proyecto y luego otro trabajas con Jorge Carlos, otro trabajas con Bonch, que trabajaba, que fue mi alumno, el otro trabaja con no sé quién, y a veces te invitan los chicos a los grandes, porque requieren un poco de tu presencia o lo que sea, y tu aportación, o también te invitas a los chavos, que son los que te den empuje, porque tú andas con las llantas bajas. En fin, o sea, creo que son cosas que te empiezan a mover un poquito todo esto y te empiezan a dar toda esta energía y todas estas cosas. Con el único afán de lograr algo. Hace un tiempo escribí, y estaba yo acordándome qué es eso, ¿no? La verdadera escuela de arquitectura en Yucatán, hablando de regionalismo, es la que se está dando, no es la que se está dando ahora, es la que se dio a fines de los 90s, ¿sí? En la que no necesitaba de reflectores, ¿sí? Sino de compromiso. La que no fue fundada en la base de lo egocéntrico, como decía ahorita, sino en lo colectivo y en la amistad, ¿sí? En lo contextual, en todo sentido. El contexto en el que estás. La lucha por sobresalir no era importante. Eso se dio a raíz de una globalización que fue posterior. ¿Sí? Empezamos a ver cosas, entonces es importante hacer eso. No se dio a raíz de la globalización y ni de la influencia de otros lugares, que es realmente una característica muy propia
de una arquitectura cuando quiere ser impositivo nacional, ¿no? El decir que estoy y tengo que ser así, ¿no? Entonces, acá no queríamos ser Tadao. ¿Sí? ¿Me explico? Queríamos hacer arquitectura con eso, no queríamos hacerlo, claro. Que empiezo a descubrir yo, por ejemplo, que el concreto se hace de un solo material para nosotros, que es polvo de piedra fino, polvo de piedra regular, gravilla, grasón, grava, y lo único extraño es el cemento, pero todo lo demás es la piedra que sacamos de abajo, pues es un material que yo ya tengo, el concreto, ¿no? Y que si lo puedo prefabricar porque no tiembla, o cuando hay temblores, no hay terremotos, entonces lo puedo poner de tal manera que me sirva para darle peso a un edificio, porque si no tiene peso, viene el viento y vuela como un vasito de plástico. Augusto. Si el vasito de plástico... Sí. No, te iba a decir que quizás lo más bonito, y ahora que lo dijiste casi como que lo detonó en mí, es que la escuela yucateca es un grupo de amigos más interesados en conversar y platicar, y si se puede tomarse cervezas en la lancha del Bunch. Exacto. Para hablar de las cosas que nos interesan. Y eso es una forma muy poderosa para la arquitectura, sea para la academia, que históricamente Pepe Toño ha sido visto como una especie de club de Toby, un club más cerrado, una idea, como todas las organizaciones profesionales históricamente lo fueron. Yo creo que lo que estamos viendo a raíz de estas formas del encierro, o lo que estamos viendo en el país del norte, de un reclamo histórico de exclusión racial, yo creo que aplica para todos los grupos. Cuando en el 2005 hicimos una exhibición en Nueva York, con Alejandro Hernández, el curador, que se llama Mexico City Dialogues, el mayor reclamo fue el no haber incluido en esa exhibición arquitecturas de fuera. Y es no nada más legítimo, sino sigue siendo pertinente. Lo que quizás hizo esa exhibición es que también contribuyó, sin la cerveza, sin la lancha y sin el boquinete, que lo hacen muy bien los yucatecos, a construir un sentido de comunidad que al día de hoy sigue siendo, con amigos y gente talentosa como Derek Dellecamp, como Mauricio Rocha, como Michelle Rotkin y muchos, muchos otros, que en ese momento utilizamos la arquitectura para tener una conversación activa, de la vida además. Claro. Y no estoy yendo a decir que esto es lo que hay que hacer y lo otro no, sino a lo que quiero llegar es que el principio no es un principio, es un principio mucho más colectivo, como tú dices, ¿no? De poder hacer ese tipo de cuestiones y demás. Desde luego, si el sentido es positivo y es bueno, como en este caso nosotros lo creemos, empieza a permear. Entonces ves cómo otros grupos de arquitectos más jóvenes están siguiendo la misma mecánica. Se ligan entre ellos, se asocian entre ellos, hacen sus concursos. O sea, se van armando como si tú quieres hablarle, como especie de réplicas, ¿sí? O de oleaje que se va dando. Entonces empieza a formar toda una, vamos a decir entre comillas, una cultura alrededor de un trabajo colectivo para buscar cosas en razón de esto. Eso sería un poco eso. Pero qué curioso que es a raíz. Ahorita hablabas de algo que también es interesante. La academia, pues es un club de la flor. O sea, la academia es un club en la que todos viva, qué bueno eres, bravo, aquí estás, porque sí, pero es un reconocimiento que nos dan, ¿ok? Pero es un reconocimiento que también yo quiero hacer. Por ejemplo, la academia en Monterrey es una academia viva. O sea, lleva 264 sesiones en 25 años. Sesión mensual, 300 y feria de ponentes ya han pasado por ahí, y es activa, viva, boom, boom, boom. ¿Y qué hace? Convoca a sus 100 o 200, o luego tal vez 300 componentes que tiene, o miembros, ¿sí? A escuchar a otros sobre arquitectura, no sobre política, no sobre situaciones de a ver quiénes van a salir en el libro, no situaciones, no sé qué, no, hablar sobre arquitectura y que todos aprendan de la persona que invitan para entonces, como dicen, reconocer, conocer y reconocer y todo lo que es el hecho de la arquitectura. La academia es a la arquitectura. Los colegios de arquitectos son a los arquitectos, al gremio, es otra cosa. Entonces publican sus cosas
Uno puede entrar al YouTube y ver las 200, no sé cuántas retransmisiones que tienen de todo eso. Yo felicito al capítulo Monterrey, fíjate. Así es, Ni Augusto. siquiera la Ciudad de México, es Sí. Monterrey, ¿no? En ese sentido, Augusto, precisamente al abrir en esta sesión de Zoom, en donde participan ustedes directamente contigo y están conectados también de Yucatán, están conectados muchos asistentes de allá de Monterrey, también de Guadalajara, de Puebla. Esa interrelación que estamos logrando hacer, esta es la primera reunión en donde participan por lo menos de 3 capítulos diferentes para que sea la Academia Nacional y para que no sea de Toby también, porque también está Lulú. Y en ese sentido, bueno, José, tú iniciaste tu trabajo con Saidi, pero has hecho colaboración con Fernanda Canales, que también es académica, que también ya nos está ayudando en la nueva selección de nuevas académicas y académicos para hacer esto más amplio, para hablar de arquitectura, que es nuestra materia prima o nuestro ingrediente principal. Yo sé que te encanta la cuestión culinaria y como gourmetecto, alrededor de una taza de café en una cafetera slow drip, podríamos hablar de arquitectura, pero también involucrarnos en esa arquitectura que haces, también con un asador japonés ahí a un lado, para que en la mesa, alrededor de la mesa, en el pan y la sal, podamos construir lo que estamos haciendo aquí ahora en la academia, hacer puentes, y ahorita también le daremos entrada a la banqueta de la que habla Ricardo Agras para chatear en vivo. José, ¿cómo relacionas esto como gourmetecto? A ver, te la voy a cambiar, Toño, y Okay. yo quiero escuchar más a Ricardo. Okay. Y si nos da tiempo, hablo yo, porque quiero que nos cuente Ricardo y además alguien que admiro mucho, cómo ha hecho y vinculado desde el espacio público trabajo que incluso nosotros o el mismo Augusto a veces nos cuesta más trabajo en nuestros propios entornos. Y después volvemos. André, Ricardo. Sí, fíjate que nuestra pequeña oficina, que es una oficina pequeñita, 10, 12 arquitectos, siempre ha tenido 2 grandes amores. La casa habitación, que es la casa por encargo de una familia, y que es un tema que me enamora y que sigo haciendo y que quiero hacer hasta el día que me muera, porque de alguna manera te toca construir el escenario donde transcurre la existencia de las personas. Yo vivo en una pequeña casa que construí para venta, en el ánimo de hacer negocio. Soy tan malo para los negocios que no la pude vender y me tuve que quedar con ella. Pero tiene una altura muy bonita, José, que hace una reverberancia muy especial, un eco, que yo digo que vivo en una casa que es una caja de resonancia que multiplica la risa de mis hijos. Y ese sonido es un sonido que va directamente a mi alma y que me voy a llevar hasta el día que me muera, esa reverberación de la risa de mis hijos. Y el otro gran amor, que alguien me decía que en la vida no se puede tener grandes amores, y yo digo, sí, se puede tener 2 amores. Yo amo profundamente a mi mujer, pero también amo profundamente a mi hija. Entonces sí podemos tener 2 amores sin que haya conflicto entre ellos. El otro amor fue por el espacio público. Y el espacio público fue muy curioso cómo fue un tema que nació en una inquietud hace muchísimos años, en el año 2000, y terminé en una pequeña plaza, en una avenida que había sido cercenada para darle más espacio al automóvil, y habían demolido una propiedad y quedó ahí 50 años y planteamos una pequeña plaza que tiene unos 50 de fondo por 15 metros de frente. Y en el momento en que te metes a ese tema, te das cuenta que puedes ir más allá de la historia particular de una familia y que puedes construir otras historias que a lo mejor ya no son conocidas si no tienes el contacto, porque en el malecón de Cajititlán o en el de Coxcomatitlán o en algunos espacios públicos que nos ha tocado intervenir, suceden muchas historias. Hay niños que aprenden a caminar ahí, hay niños que aprenden a andar en bicicleta, alguien conoció a su novia, vemos continuamente en las redes fotos de la fiesta de 15 años o de la boda de gente que no conocemos y que ahora ese escenario que nos tocó por suerte participar se ha convertido en parte de su vida. Entonces es una forma diferente de tener un mayor alcance. Tú tienes muchísima experiencia en intervenciones urbanas y para nosotros ha sido solamente por gusto, por amor a este espacio público. Recientemente me tocó la fase más desconocida para un arquitecto, que es la de servidor público,
y me dio una visión. Gracias a Dios estoy de regreso en mi oficina, trabajando nuevamente en mi campo, pero esa intrusión durante 3 años al servicio público me hizo entender un poco lo complejo que, o sea, es muy fácil para los arquitectos siempre decir cómo lo deben hacer las autoridades, qué mal lo hacen, por qué no hacen esto, por qué no hacen... Y cuando estás dentro de ello y te das cuenta de todos los procedimientos burocráticos, económicos, de las participaciones de mucha gente, te das cuenta realmente de la dimensión y de la magnitud de lo que son los proyectos, y donde quizá los arquitectos solo lo vemos desde el punto de vista del interés del arquitecto, pero no somos los únicos protagonistas del espacio público. Está el presupuesto, la calidad de los materiales, esta capacidad de especificar con permanencia en el tiempo, sabiendo que no tenemos posibilidad de darle mantenimiento, de ajustar con muy poco. A veces, al ser licitaciones públicas, enfrentarte con muy malas compañías constructoras. Entonces, es una manera de picar piedra que, claro, todo el tiempo que fuimos críticos de las autoridades, cuando te toca sentarte en la silla y formar parte de ese sistema, lo ves desde otra óptica muy diferente, y se lograron proyectos bien interesantes. Mencionaste Paseo Alcalde, que no es un proyecto mío, es un proyecto en el que me toca participar, pero que solamente por la participación de muchísima gente, de arquitectos, de funcionarios, de sociedad civil, se logra esta avenida, que como bien dijiste es quizá una de las intervenciones en centro urbano más importante de América Latina, y que te dan una manera diferente de jugar, arquitectura, que siempre está este gusto de trabajar por la amistad. Sí, yo lo comparto, y hemos con el Bonch, con Carlos y con ellos hemos estado en los barcos pescando y haciendo muchas veces arquitectura, pero también la importancia de jugar arquitecturas de varias canchas. O sea, un día eres defensa y otro día eres portero y otro día eres centro delantero, y un día te toca meter el gol y otro día te toca cuidar que no metan goles. Entonces hemos sido profesores, hemos sido arquitectos, hemos sido alumnos, hemos sido funcionarios públicos, hemos participado en concursos, hemos participado en jurado. Entonces, esta experiencia completa de participar en arquitectura entre todos los ángulos, creo que te va enriqueciendo. Yo creo que cuando tú eres jurado en una ocasión, la próxima vez que participas en un concurso, tienes una visión diferente de cómo lo percibe el jurado. Asimismo, cuando has sido funcionario público, a la hora de hacer proyectos públicos, tienes una visión completamente diferente que la tenías antes de haber sido servidor público. Bueno, sí, José, ¿retomas? Yo, a ver, creo que esa función también de, valga la expresión, ser trans en el sentido de la palabra, de poderse mover y desplazar con identidades menos flexibles, se vuelve fundamental. Y yo es algo que quería insistir, y Toño, retomando el tema de la cocina y nuestras obsesiones culinarias, pareciera ser que hay otras disciplinas que entienden mejor esta fluidez entre lo profesional y lo no profesional, entre la carreta de asada en el norte y el hipertalento de Guillermo González Beristain de Pangea. Por ahí saludos por ahí están Caroline Aguilar y Alex Lenoir, amigos queridísimos y gente muy talentosa en llevar una escuela y en hacer arquitectura en Monterrey. Y yo conecto con estos temas porque igual podemos estar hablando de esa, le voy a llamar clase A o Champions League de chefs como Guillermo en Monterrey, como Paco Ruano en Guadalajara o como Elena Reigadas en Ciudad de México, pero creo que también hay veces que hay que estar viendo y entendiendo lo que sucede en ese puesto de ceviches, en ese taco de calle, y mucho más sensible a la... No son líneas horizontales que dividen segmentos y profesionalizaciones, y por eso yo creo que cuando Pepe hablas de la academia del siglo XXI, ¿qué me imagino yo con esa academia? Una academia vital, una academia activa como Augusto lo mencionó y sus más de 250 eventos, una academia mucho más heterogénea, dije por ahí homogénea al final de mi presentación, que era heterogénea, una academia con mucho más participación de jóvenes y de mujeres. Hay gente que hace un trabajo increíble comunitario
como Mariana Ordóñez y Jessica Mezcua desde su taller comunal. Una academia que no distingue, insisto, entre esas cuestiones de edades. Cuando hablabas de tus primeras experiencias con Pancho, Augusto, te cuento la mía con Pancho. Cuando yo a mis 24 años le dije a Pancho, trabajaba con Pancho y le dije que me iba a ir de maestría, y él, en su sentido hiperpragmático, que además lo sigo adorando, me decía, ¿para qué te vas a perder fuera 2 años de Estados Unidos? ¿Qué crees que así se aprende la arquitectura? Pero le decía, no nada más con la convicción, sino con la razón de que el estudio no hace al arquitecto. Y yo nunca pensé, y odio que me digan doctor, por más de que tengo un doctorado, nunca pensé que esas categorizaciones son lo que construyen la capacidad de comunicar. Y creo que para pensar y repensar la profesión, la academia y las conversaciones, tenemos que ser mejores termómetros y también mejores sonares de ver lo que está sucediendo en este mundo que nos exige más, ser mucho más fluidos y estar dispuestos a aprender. Finalmente terminaría con esta idea de cuando René Redzepi del restaurante Noma vino a abrir su pop-up a Tulum, la gente piensa que fueron estas 12, 14 semanas de tener el restaurante abierto e ignora lo que a mí me interesa más, que es ese año que estuvo trabajando antes con su equipo, un equipo muy amplio, local, de todas partes, viajando por todo México y mucho en la península de Yucatán y entendiendo procesos, entendiendo quién era la persona que identificaba esta flor, esta manera de hacer la cochinita, esta manera de pensar en un platillo distinto. Entonces, ese momento de máxima regionalización se vuelve la catapulta o la exponencialización global, que de repente todavía hay algunos colegas que están obsesionados. A mí me interesa más ese año de investigación, de conectar el conocimiento con una forma de actuar. Y hay mucho que aprender ahí de la gastronomía para la disciplina de la arquitectura. Gracias. Oye, yo para complementar esto, José, Redzepi estuvo con nosotros en una comida con Suntor en una de las haciendas que hicimos. E invitamos, como siempre, a don José Canul, que es el señor, vos lo invita, que es el señor que nos da toda la comida allá y todo eso. Y estaba Redzepi viendo allá lo que estaba sirviendo don José Canul. Nos acercamos y le preguntó Bonch a don José, ¿y qué tal, qué le parece este chef? Dice que es el número 1 del mundo. Dice, no, este vino a aprender. Me ha hecho una cantidad de preguntas impresionantes. Ya le enseñé cómo hacer mejor chef, dijo don José Canul. ¿Ok? Entonces, es eso, es lo mismo. O sea, en lo colectivo va la cosa, ¿no? O sea, el transmitir, el transitar y el transmitir, yo creo también están las cosas, ¿no? Bueno, en fin. ¿Cómo damos de tiempo? No, todavía tenemos tiempo. Tenemos unos minutos. Unos 15, 20 minutos. Toño. Alcanza para 2, 3 rondas. Toño, yo ¿sí? quisiera comentar algo muy importante, de escucharlos y haberlos conocido a todos ustedes hace más de 20 años y ver el desenvolvimiento que han tenido Augusto, Ricardo y José Castillo. Me llamó la atención algo muy importante que mencionó Pepe Castillo, en donde dice que el pedestal de la arquitectura con A mayúscula es el que hay que derrumbar y hay que ponerlo al nombre, hay que ponerlo a la sociedad. Como también lo señala Augusto Quijano, haciendo una referencia a las 264 sesiones académicas permanentes del capítulo de Monterrey, que es un ejemplo de ver a lo que está haciendo. Sé que está Alex Lenoir ahí, es parte de esto, y es muy importante, pero lo más importante es lo siguiente, una charla como esta de arquitectura, que están ustedes transmitiendo el hecho de que con la amistad, con el conocimiento, con la unión de grupos se pueden sacar cosas muy buenas. Hemos tenido ejemplos muy bellos de las uniones, por ejemplo, de Abraham Sabludowski con Teodoro González de León, de Pedro Ramírez Vázquez con Rafa Mijares, y así podemos mencionar muchos, pero muchos ejemplos. Sin embargo, lo que tenemos que hacer los arquitectos y los que estamos apasionados con la arquitectura, los que vivimos de hacer arquitectura,
No la gran arquitectura que hacen muchos de los arquitectos, pero la arquitectura cotidiana. Es transmitirle a la sociedad la importancia que tiene la arquitectura en el desarrollo. Por eso, José Castillo, por eso estamos viendo que la Academia del Siglo XXI, en efecto, tiene que tener mucho más jóvenes y tiene que tener mucho más mujeres. El día 27 del mes de agosto está ya programada la siguiente sesión. Esta es la tercera, va a ser la quinta sesión con únicamente mujeres. Hemos invitado a Tatiana Bilbao, hemos invitado a una arquitecta de Guadalajara, una arquitecta de Puebla y una arquitecta de Monterrey, para que platiquemos las arquitectas en la arquitectura o la arquitectura en las arquitectas. Tenemos el premio Pritzker otorgado este año a 2 arquitectas y tenemos que darles el espacio importantísimo para que la academia sea totalmente plural. Y que haya discusión, que haya crítica, que haya análisis, que haya intercambio. No todo el mundo está de acuerdo con las ideas, lo importante es debatirlas. Pero sí les digo, así como Ricardo Aguilar nos hace un ejemplo de haber hecho una plaza o participado, una plaza de unos 50 de fondo por no sé cuántos metros de frente, imagínense nada más ese reto arquitectónico. Y eso es tan importante como la torre de Culjas que van a hacer en la torre del Bicentenario. O sea, de la arquitectura pequeña, del espacio pequeño, pero darle a la sociedad y sobre todo que la sociedad sepa lo que estamos haciendo los arquitectos. Yo les ofrezco la academia abierta precisamente para este tipo de debates. Es muy curioso que en esta plática de arquitectos no hayamos visto la arquitectura de Quijano, ni la de Agraz, ni tú un poco la tuya, Pepe, pero es muy importante porque entre arquitectos nos echamos mucho. Lo importante, que lo ponga. Pon lo que tú quieras, para eso son esos foros. Pero yo les agradezco mucho, de veras. Pero es que... Ponla, bueno. No, pero no es eso. O sea, yo creo que lo que estamos platicando un poco además es eso mismo. O sea, ¿por qué existe la academia? Bueno, la academia es precisamente, aunque se oiga mal, la élite de la arquitectura en México. Es la consagración de una profesión que nos hemos dedicado muchos años de ella y para poder precisamente conocer, dar a conocer y reconocer la arquitectura mexicana sobre todo. Claro, entonces yo creo que parte de esto, aprovechando estos nuevos medios que se tienen, como estas situaciones digitales o como quieras llamarle, oye, conferencias, programas, ¿cuántos programas no me he echado de Felgueres en las últimas semanas? ¿Cuántas cosas no vemos en la televisión, en el canal 22, esto, lo otro, etcétera? No, yo creo que son medios, y es que estamos allá solo a la televisión, los canales YouTube, todo eso. Allá sí podemos dar a conocer lo que hizo Ricardo en Guadalajara, lo que hace José en Monterrey, o en Guadalajara, no sé dónde. O sea, cosas que también yo no conozco, ¿no? Y que podría tal vez un programa de estos dar a conocer. Entonces, a lo que voy es que la academia es a la arquitectura, no a los arquitectos. Y hoy, por parece nada, hemos estado hablando de los arquitectos, no de la arquitectura. Yo creo que la arquitectura es la base de todo lo que tiene que buscar la academia. Entonces me hablas de que tenemos que ser incluyentes. Oye, vamos a dar 2,000 a la academia. No se trata de agarrar 2,000 personas para que formen la academia. Es de agarrar 2,000 buenos proyectos. A eso quiero llegar. Son 2,000 buenas obras de arquitectura que todo el mundo conozca. No sé si me explico. Eso está increíble, los arquitectos están en el colegio, ¿no? La arquitectura está en la academia. Por eso ¿no? lo estamos ¿Me explico? ¿Ah? Eso está increíble, Augusto, porque creo que le das en el clavo. Es la Academia Nacional de Arquitectura, no es la Academia Nacional de Arquitectos. Así es. Claro. Pepe Toño es trayendo de vuelta la arquitectura a la academia. Eso es lo que pretendemos. Y eso le rompe la... Yo siempre he puesto el ejemplo que los científicos en un laboratorio que están investigando el cáncer y lo estudian o en ratas o en pequeñas moscas. El objeto de estudio no es la mosca, el objeto de estudio es el cáncer. Y entonces, claro. No estoy diciendo que los arquitectos seamos la rata y la mosca, pero sí somos el medio para algo más grande y más importante y más interesante y más relevante para la sociedad, que es publicaciones. La arquitectura. Bueno, y claro, en ese publicaciones sentido, sobre teoría de arquitectura. Exacto. O sea, no solo es un texto, ¿no? de 2 líneas, ¿sí? 5 fotos sensacionales, 2 planitos que letras tienen,
¿no? Y ya salió en una publicación. No, a ver, ¿qué piensas acerca de y por qué este proyecto es así? Por eso las conferencias y los congresos tienen siempre un valor muy alto porque ves de cerca, de viva voz, la obra y el compromiso y lo que piensa el arquitecto en lo que está basado su obra. Porque si no, como alguien decía el otro día, como no puedo viajar, me compro un chorro de libros y hay estudio. No, te digo, es como si, almuerzo viendo un menú con las fotos de las hamburguesas muy bonitas que me ponen y de las Coca-Colas frías, pero no las voy a agarrar, ¿no? En cambio, si al menos me platica el que hizo la hamburguesa, cómo molió la carne, pues ya empiezo a entender que puedo yo hacer algo parecido, ¿no? O sea, Augusto, no sé si me explico, no sé si me explico. ¿No? En ese sentido, ponía un ejemplo hace tiempo en algún lugar, Ricardo, que él le importaba la banqueta, que era como salir del espacio interior de la arquitectura a la banqueta a chatear en vivo, pero chatear en vivo con la gente. Eso también queremos hacer en la academia, hablar con otra gente, con otros profesionales, con otras disciplinas y con la gente, algunos dicen común y corriente, en donde convivimos en la arquitectura, en el espacio. En ese sentido, chatear en la banqueta, como tú lo planteaste, Ricardo, hablabas del espacio público, en donde el niño aprende a caminar o andar en bicicleta, pero en donde también platicas y tienes un intercambio y haces relaciones sociales. Y en donde no podemos eliminar el distanciamiento social. ¿Cómo le vamos a hacer con la pandemia? Eso lo tenemos que resolver de alguna manera con un concepto de salutogenia. Pero no podemos, es muy diferente el distanciamiento físico. Ese es, por lo pronto, momentáneo. ¿Cómo lo vamos a abordar en ese nuevo espacio público, Ricardo? Mira, yo creo que independientemente de la pandemia, que tendremos que ver cómo se desarrolla y cómo termina, un error que se cometió en la configuración de muchas ciudades en México solamente por el momento histórico es que fueron pensadas y concebidas para el automóvil. Hace rato mencionaba esta pequeña plaza. En Guadalajara se hicieron 3 avenidas, la avenida Alcalde, la avenida Juárez, la avenida Federalismo, la avenida Munguía, 4, que hicieron el mismo fenómeno, demoler el patrimonio arquitectónico para darle paso al automóvil. Claro, a 80 años de distancia es muy fácil percibir que se habían dado cuenta. En ese momento ellos querían hacer ciudades modernas, eficientes, conectadas y de alguna manera querían hacerlo bien, no lo hicieron por maldad. Pero 80 años después nos dimos cuenta que ni resolvieron el problema de la movilidad y trajeron una gran cantidad de contaminación y liquidaron, en el caso del centro histórico, el comercio porque el vehículo se convirtió en el enemigo natural del hombre. Entonces, creo que ya empieza a ser un discurso global y Ámsterdam y París y muchas ciudades ya están haciendo un planteamiento de sacar los vehículos de sus ciudades, que es un gran desafío que enfrentamos en este momento. Creo que la recuperación del espacio público para las personas por encima de los automóviles es el siguiente gran desafío que tenemos para las ciudades, porque traemos una batalla muy inequitativa. O sea, Guadalajara cumplió 1 millón de habitantes en el año 64. Es decir, le tomó 400 y tantos años juntar 1 millón de habitantes. Y en 60 años quintuplicó su tamaño. Es decir, la Guadalajara que conocemos hoy fue construida en los últimos 60 años bajo esta lógica de priorizar al automóvil por encima del hombre. Entonces yo creo que un tema que incluso, Augusto, lo pusimos en el concurso del barco como una de las premisas hace 33 años, en donde el espacio público tenía que reconciliarse con la naturaleza, tenía que poner al centro del espacio al hombre y incluir la tecnología. Y decíamos en aquel concurso que las ciudades no se iban a cambiar radicalmente. París seguiría siendo París y Nueva York sería Nueva York. Que su manera de ingresar al futuro sería a través de este espacio público que reconciliara al hombre con la naturaleza y con el hombre mismo.
Entonces, yo creo que eso está, por fortuna, también ya en la agenda de muchos políticos en el país. Ya no es este tema de priorizar, de priorizar la importancia del automóvil sobre las personas. Creo que la cantidad de ciclovías que se están construyendo, de transporte público que se está haciendo en Guadalajara, se están haciendo cosas muy importantes en transporte público ahora. Creo que son buenas noticias para ciudades que tienen que replantearse exactamente eso que para algún evento le llamamos eco de bordes. Cuando tú tiras una piedra al agua y se hacen estos círculos, son distintos bordes que si los comparas en arquitectura, vas cambiando la intimidad de la habitación a la sala, al comedor, al espacio público, y en el momento en que abres la puerta y sales a la banqueta, y la banqueta se convierte en el ancestro de las redes sociales, donde puedes conectarte con la banqueta, la plaza, el parque, y efectivamente, Toño, digo que son los ancestros de las redes sociales, porque en la banqueta puedes chatear con la gente de verdad, intercambiar y mantener esta esencia de barrio que nos hace tener una mejor calidad de vida y cuidar nuestro entorno, que la arquitectura no es más que una pieza más de este gran rompecabezas llamado ciudad. Por ello, la importancia de entender las dos posturas de la arquitectura privada y del espacio público como un campo donde puedes interactuar de manera nueva en esta reconciliación del hombre con la naturaleza. Si consideramos que esta es una plaza pública virtual, este medio que estamos utilizando, estamos rompiendo el centralismo, nos estamos abriendo, la academia es nacional y la estamos abriendo al resto del público. En Facebook tenemos ahorita conexión de más de 2,500 personas y lo repiten durante los siguientes días como en otras ocasiones. Entonces, esta plaza pública, ya no hay provincia, ya no hay centralismo. Estamos abriendo esta academia del siglo XXI con este medio. José, esto que se ha discutido el día de hoy, que verdaderamente yo lo siento como una apertura, yo soy optimista en ese sentido. En esta última ronda, ¿qué podríamos contribuir para que quede registrado y que esta sea la primera de muchas más de este nuevo planteamiento? José. Creo que se requiere, valga la expresión, mucho más poligamia mediática. Igual Facebook y Zoom, webinar y Google Hangouts, pero más chat de banqueta, como dijo Ricardo, y hay que reimaginar qué y cómo y en qué nuevos protocolos. Y yo insisto en esta idea que me dejó, ya por esto valió mi hora y cuarto, Augusto, porque esa idea de al final del día lo que cuenta es la arquitectura. Rafael Moneo, en su texto La solitud de los edificios, habla que al final del día lo que dejamos tiene una voz propia. Esa banqueta, ese nuevo malecón, esa casa que le cambió a unos habitantes la manera de vivir. Y si nos concentramos todos como profesión, disciplina, como los que damos clases y los que nada más venimos aquí para aprender, en el impacto que tienen esos espacios para la sociedad en su conjunto, quizás sí se pueda configurar una comunidad más amplia, más diversa y de la que nos sintamos más orgullosos también. Gracias. José, esta apertura es un compromiso que estás planteando. Y quiero darle entrada a Augusto porque estoy rompiendo también, creo, el escepticismo que me planteó hace unas semanas Augusto. Él tiene muchos amigos y colegas allá que están conectados ahorita, que se van a tener que involucrar porque la responsabilidad es de nosotros en la academia. La academia no es un ente que no tiene nombre. Cada uno somos parte de ella. Augusto, tienes un compromiso y así como invitas a participar en concursos, en otros proyectos, tienes que invitar a sus otros colegas allá yucatecos para que se integren de manera más activa. Tienes una tarea por delante. ¿Qué contestas, Augusto? La tarea siempre se ha hecho. La tarea se hace desde acá y como te decía yo en una ocasión, la academia
aunque no figura con la gorra y el escudo del siglo, de hace 2 siglos, ¿no? O no tiene las letras, o no tiene el guante y la mascota y la pelota, o lo que tú quieras de eso, se ha estado trabajando. Todo este grupo de gente que estoy platicando, todo el grupo de amigos, son directores de escuelas de arquitectura, están en el ayuntamiento, forman parte de los medios de comunicación, escriben en los diarios, están activos, forman parte de una serie de estos webinars. Hay miles de que ya tienen sus propios, que hacen lunes, jueves, viernes, hacen sus chats y no sé cuánta cosa. O sea, existe esa colectividad que está yo platicando, existe y ha sido motivo de que se generó en esos 90 esa colectividad que estoy platicando y se da. No más que no nos ponemos la cachucha en la academia, somos nosotros. ¿Sí? ¿Me explico? Podemos ponerle Academia Nacional Yucateca de Arquitectura, si queremos también. ¿Me explico? Pero si queremos, no. Podemos formar parte, podemos ser parte. Yo aplaudo y celebro, y cuánta gente de los yucatecos de acá no han ido a Monterrey a las pláticas, a los jóvenes, los han invitado en Monterrey a las pláticas. Entonces, existe todo esto, nos llevamos todos, ¿sí? Estamos todos esos, sí se da. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos ahorita? Que ustedes nos quieren incluir como pues, adelante. Nosotros estamos constituidos hace 11 años, ¿sí? Como Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Mérida. ¿Sí? Estamos constituidos, es solo participar. Ahora, ¿qué dicen mis comentarios y mis que da alrededor? Bueno, ¿y la academia qué hace? Pues nosotros dar y reconocer a quiénes. A nosotros, si nosotros no salimos de los libros, nosotros no salimos de esas cosas. Ah, ok, entonces, ¿sí me explico? Entonces, es un poco el juego que siempre ha existido. Pero no importa, yo soy una persona, como ustedes me conocen muy bien, soy positivo, pero soy franco también, ¿no? O sea, no soy poco político, soy más bien directo. Por eso estás invitado en esta reunión, Augusto. Claro, y por eso era excelente. Porque la polémica es parte de lo nuestro y el compromiso de la academia es ese, precisamente. Por eso, pero a eso voy. Me pregunta Toño, oye, ¿y qué vas a hacer? ¿Tienes el compromiso? Te paso la estafeta. Ven acá, si nosotros ya la tenemos hace rato. Ustedes no se han dado cuenta, pero nosotros ya la tenemos. ¿Sí me explico? ¿Sí? Bueno, démonos cuenta, Dale, eso es lo que quiero pues, que haya. Claro, Adelante. Luego, Mira, tenemos una excelente participación. Tienes un excelente material como para hacer 10 libros de arquitectura. Fácil. Bueno, 15. tenemos Colectivos o individuales. No vamos a empezar así que a buscar lana, porque si no, pues, ya dar, conocer y reconocer. Sí, a darle, ¿no? Toño, unos minutos tenemos para terminar. A ver, Ricardo, un último comentario y damos Sí. el cierre para la próxima sesión. A pesar de la gran amistad que me une con Quijano de tantos años, en esta ocasión yo no estoy tan de acuerdo con él, quizá por el comportamiento del capítulo en Guadalajara de la academia. Yo me formé en el taller de Julio de la Peña. Julio de la Peña fue un amante de la Academia Nacional de Arquitectura, fue presidente local la última parte de su vida, fue presidente nacional, y nos contagió y nos infectó el amor por la academia. La academia ha tenido altas y bajas, pero ha trabajado con entusiasmo. Por lo tanto, yo a la llegada de Pepe Reigadas a la presidencia de la academia, yo le aplaudo, porque lo decía hace rato, si en 88, sin internet, sin fax, fueron capaces de hacer un Congreso Mundial de Arquitectura en Guadalajara y organizar un concurso, el Foro Mundial de Jóvenes Arquitectos, no quiero saber lo que va a hacer Pepe con la Academia Nacional de Arquitectura, con las herramientas que tenemos hoy, y lo está empezando a hacer con esto. Así que yo lo veo con un optimismo muy, muy real, que existe ahora la oportunidad de la tecnología para vincular, tal como lo dice Augusto, los capítulos existen, muchos de ellos están trabajando, no necesitas decirnos lo que están haciendo los yucatecos, lo vemos desde todos los ángulos, y creo que lo único que hay que hacer es engarzarlos en una sola dirección para empezar a hacer real esto. Creo que en su momento, el día que se hizo la Bienal Nacional de Arquitectura y el día que se logró en Jalisco la Bienal local,
fueron los primeros pasos para conocer, dar a conocer y reconocer la arquitectura, y que hoy estamos en condiciones a través de la tecnología y de las múltiples conexiones. Yo no recuerdo un presidente de la Academia, Pepe, que haya tenido más relaciones en todo el país por tus antecedentes con la Federación de Colegios de Arquitectos. Entonces, creo que ahora están todas las condiciones dadas para tomar con la tecnología, con las relaciones anteriores y empezar a promover y a unir los capítulos para que empiecen a funcionar de una manera eficiente y mucho más presencial. Gracias, Ricardo. Yo quisiera dar las gracias a todos ustedes, precisamente por esta polémica, por este diálogo, por este enfrentamiento, por esta confrontación. Quiero decirles que estábamos muy contentos, Augusto, el capítulo Monterrey, el capítulo Guadalajara, el capítulo de Morelos al frente con Gonzalo Arenas, el capítulo de Chiapas ahora, y se acaba de integrar, se está integrando el capítulo de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Baja California Sur, con Jacinto Ábalos. Y estoy muy contento que se integró Querétaro, y estamos en la línea, Augusto, de hacer precisamente eso, llegar a la arquitectura, pero transmitir la arquitectura a la sociedad en general. Yo les agradezco infinitamente su participación. Estaremos en contacto. La próxima sesión está organizada con puras mujeres. Ya me reclamó Carolina Aguilar ahorita en el chat que sea también combinada. Desde luego, estamos poco. Y también con los directores de las escuelas de arquitectura, con la misma Carolín, con Marcos Massari y diferentes directores de escuelas de arquitectura para transmitirle a la sociedad en general la belleza que es de nuestra profesión, la arquitectura. Les agradezco de veras su participación. Gracias. Seguimos en contacto y estamos muy agradecidos. Gracias a todos. Ricardo. Gracias. Un gusto. Gracias, José. Y seguimos. Gracias, Pepe. Gracias, Antonio. Gracias, No perdamos. Gracias. José. Nos vemos. ¿Qué? Gracias. Tenemos que comer algo, unos ceviches. Vénganse. Sale. Sí. Nos vamos a ir a comer a Mérida. Ya Ay, urge. cuando quieras, Pepe. Sabes que acá eres bien recibido. Gracias. Son todos bien recibidos. Y unas tortas ahogadas a Guadalajara también, ¿eh? Por supuesto. No, unos dogos. Está mejor. Ándale. Muchas gracias a todos. Que estén muy Chao. bien. Gracias nuevamente. Vale, Gracias a todos los que nos gracias. acompañaron. Un gusto. Nos Oye, pueden seguir en Facebook de manera permanente. oye, y si rencores, todo bien. Sí. Vale. No, todo bien, todo bien. Gracias.